Hola, soy nuevamente Alberto Kornblit para iniciar la segunda parte de la teórica sobre duplicación del DNA. Nos habíamos despedido en la teórica anterior diciendo que íbamos a ver ahora qué pasa con los primers de RNA en los cromosomas lineares de las células eucariotas. Y a eso vamos. De izquierda a derecha vemos 4 fotogramas de una película donde estamos analizando qué pasa en la horquilla de replicación de un DNA que es lineal, o sea, no es circular, tal cual ocurre en las cromátidas de los cromosomas eucariotas. Vemos en el fotograma de la izquierda claramente que hay una hebra continua y una hebra discontinua con dos fragmentos de Okazaki, y que tanto el primer de la hebra continua como los dos primers de los dos fragmentos de Okazaki se encuentran presentes dibujados como una viborita de color marrón y amarillo. A medida que se va abriendo la horquilla de replicación, en los eucariotas también actúa una helicasa, la hebra continua va siendo fabricada por una DNA polimerasa que no es la 3 porque esto no es bacterias, es otra, y vemos que los fragmentos de Okazaki se van a ir uniendo. Ya en el tercer fotograma vemos la hebra continua y dos fragmentos de Okazaki y un largo DNA que va de 5' a 3' con su primer, que se supone que allá los fragmentos de Okazaki, en cada uno de ellos se reemplazó el primer de RNA por DNA y la ligasa ligó los extremos de DNA. Y finalmente llegamos al segundo fotograma, en el cual vemos los dos DNA ya duplicados, pero si miran arriba a la derecha hay un primer de RNA que no ha podido ser reemplazado. Y la razón por la cual no ha podido ser reemplazado es porque arriba, en la figura de ese primer, no hay ningún fragmento de Okazaki cuyo extremo 3' pueda ser usado como primer para que una DNA polimerasa con actividad de nick translation, o sea de 5' a 3' exonucleasa, pudiera engancharse en ese supuesto extremo 3' de un fragmento de Okazaki, ir degradando al primer de RNA e ir reemplazándolo con la síntesis de DNA nuevo hasta que se caiga y deje un nick que sea sellado por la ligasa. En conclusión, vemos que en un cromosoma lineal el primer del extremo no puede ser reemplazado por el mecanismo de reemplazo parecido al de la DNA polimerasa 1 de bacterias que también existe en eucariotas. Ahora bien, la zona de la punta de ese DNA doble cadena corresponde a la punta de una cromátida o de un cromosoma que recibe el nombre de telómero. Y la región en la cual está ese primer que no puede ser reemplazado se llama región telomérica. Y en realidad, si uno analiza las secuencias de DNA de esa región telomérica, va a ver que está formada por sucesivas repeticiones de 6 nucleótidos. La secuencia no es una secuencia génica, no codifica para ningún RNA ni ninguna proteína, sino que son repeticiones de la secuencia nucleotídica que en humanos es TTGGGG, TTGGGG, es decir, TTG4, TTG4, TTG4. La figura muestra que una de las cosas que le puede ocurrir a ese primer que no fue reemplazado es que sea degradado. Y es degradado por una enzima que ya mencionamos que también existe en eucariotas, que es la ribonucleasa H o RNasa H. La RNasa H es una enzima que degrada a RNA rompiendo las uniones de fosfodiéster, pero solo cuando ese RNA está hibridado con una hebra de DNA. La H viene de híbrido, por eso RNasa H. O sea que en este esquema vemos que es un telómero, definimos qué es la región telomérica, vemos que está formada por repeticiones de 6 nucleótidos y vemos que el primer no reemplazado en ciertas condiciones puede ser degradado por la ribonucleasa H. Ahora bien, hace unos 20 años se descubrió que hay una enzima que se llama telomerasa, que es capaz de alargar los telómeros, es capaz de
hacerlos que sean cada vez más largos, o sea, aumentar el número de repeticiones TTG4. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cuál es la actividad de la telomerasa, cuándo actúa y qué tiene que ver la telomerasa con la imposibilidad que hay en los cromosomas lineales de reemplazar al primer de RNA terminal? Esta es quizás la diapositiva más importante para entender el problema. Entonces, en una duplicación del DNA en cromosoma lineal, vemos que en un DNA doble cadena, en una de las hebras, en este caso la de arriba, quedan primers de RNA con sus fragmentos de Okazaki y que los primers de RNA internos son reemplazados por DNA por una enzima similar a la DNA polimerasa 1 de bacterias, pero el primer de la punta, como ya vimos, no puede ser reemplazado y es degradado por la ribonucleasa H. Entonces lo que vemos con un poco más de aumento es que esa punta, ese telómero, queda con una parte doble cadena y con una cola de DNA de cadena simple que ofrece hacia afuera su extremo 3' libre. Entonces aquí esta situación, una situación donde DNA de cadena simple en una célula eucariota, es muy inestable y tiene dos opciones. Hacia la derecha es que por ser de cadena simple ese DNA es objeto de degradación por parte de desoxirribonucleasas que existen en el núcleo de las células, o sea, DNasas. Con lo cual, si ya no estaba el primer porque había sido degradado por la RNasa H y encima ahora hay DNasas que degradan al DNA de simple cadena, la conclusión de eso es que se acortó el telómero. Y esto va a ocurrir cada vez que la célula duplique su DNA, porque cada vez que la célula duplique su DNA va a quedar un primer de RNA no reemplazable, será degradado por RNasa H y entonces la desoxirribonucleasa degradará también al DNA simple cadena que le era molde y así en cada división celular como consecuencia de la duplicación del DNA en el periodo S de la interfase se van acortando los telómeros. Pero la segunda opción que existe, está marcada a la izquierda, es que actúe esta enzima que les mencioné que se llama telomerasa. ¿Qué hace la telomerasa? Fabrica DNA. ¿Y cómo lo fabrica? Lo fabrica en dirección de alargar la cola de cadena simple que ofrecía su extremo 3' libre. Y la puede alargar mucho. Aquí en el dibujo se ve la flecha hacia donde alarga, por supuesto como es una DNA polimerasa, y como todas las polimerasas actúa de 5' a 3', la alarga y eso genera una cola mucho más larga sobre la cual puede venir una primasa a fabricar un primer más hacia la derecha y entonces generar que la DNA polimerasa enganchada en ese primer fabrique de 5' a 3' la hebra complementaria y como tanto va a quedar un cromosoma más alargado con un primer en la punta que será también sujeto de degradación por la RNasa H o no, pero sea como fuere, se está alargando el material del telómero. Entonces hay dos opciones, que los telómeros se acorten si la telomerasa no actúa o que los telómeros se alarguen si la telomerasa actúa. Y esto es una competencia, va a haber un equilibrio en el cual según cuán activa sea la telomerasa, los telómeros se irán alargando durante la vida de la célula o se irán acortando. Ahora bien, ¿cómo actúa la telomerasa? Primero, la telomerasa es un tipo de transcriptasa reversa, es decir, una DNA polimerasa dependiente de RNA, o sea, una DNA polimerasa que fabrica DNA usando como molde al RNA. Segundo, como toda DNA polimerasa necesita que haya un primer. Tercero, necesita que haya un molde de RNA. Lo extraordinario de esta enzima es que el molde de RNA es una molécula de ácido ribonucleico de secuencia constante que forma parte integral de la propia enzima telomerasa. Por lo tanto, la telomerasa está formada por subunidades de proteína y por una molécula de RNA que va a ser el molde de su actividad. Por eso decimos que la telomerasa es una ribonucleoproteína, es decir, una ribonucleoproteína porque está formada por ácido nucleico, en este caso ARN, y proteína.
Pero la actividad enzimática de la telomerasa, la actividad de DNA polimerasa, reside en la fracción proteica. El ARN no tiene actividad enzimática, sino que va a servir de molde. Es por eso que no podemos decir estrictamente que, a pesar de ser una ribonucleoproteína, la telomerasa no es una ribosima. Las ribosimas son las enzimas hechas de ARN, donde el sitio activo, la actividad enzimática, reside en la molécula de ARN plegada. Aquí no. Aquí el sitio activo de la telomerasa reside en la porción proteica y el ARN va a servir de molde para su actividad. La telomerasa fue descubierta por Elizabeth Blackburn y Carol Greider, que recibieron el Premio Nobel de Medicina en 2009, y vamos a ver por qué. Porque la actividad de telomerasa explica muchos de los comportamientos celulares, tanto en células normales como en células cancerosas. Bien, en esta diapositiva nuevamente usamos la técnica de fotogramas de arriba hacia abajo, como si fuera una película continua. Aquí vemos que hemos dibujado a la molécula de telomerasa como una gran bola amarilla a la cual le adicionamos el ARN, el RNA en color marrón que sirve de molde. Y tenemos el sustrato de la telomerasa, que es un DNA doble cadena que ofrece una colita de simple cadena con su extremo 3' libre. Ya vimos que esta colita surge del no reemplazo del primer y su degradación por la RNasa H, y además que esta colita, como está en los telómeros, está formada por secuencias repetitivas que en humanos son T2, G4, T2, G4 y así. Entonces lo primero que ocurre es que la proteína, la ribonucleoproteína, se ubica sobre esa colita y casualmente, o no tan casualmente, la secuencia del RNA que lleva con ella es complementaria de ese T2G4, y si lo vemos de 3' a 5' es A2C4. Entonces se aparea una parte del RNA molde con el extremo 3' de la colita de DNA que va a servir de primer. Por lo tanto, en estas condiciones pasamos al paso 2, donde la propia actividad de DNA polimerasa de la telomerasa alarga el primer, colocando en este caso 3 nucleótidos. Por supuesto, los sustratos son desoxinucleósidos trifosfato porque es una DNA polimerasa, y los coloca de 5' a 3'. Un nucleótido de T que se complementa a la A, un nucleótido de T que complementa a la A y un nucleótido de G que complementa a la C. En el siguiente paso, la telomerasa se corre y ahora vuelve a aparearse con el extremo recientemente fabricado A con T, A con T, C con G, y su propia actividad enzimática de DNA polimerasa usa a esa G del extremo 3', el hidroxilo 3' como primer, usa el RNA de la telomerasa como molde y la actividad enzimática de 5' a 3' alarga. Pone G, 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 T, T, G. Ese es el paso 4. Obviamente el paso 5 repite al paso 3, corriéndose, apareándose, y el paso 6 repite al paso 4, fabricando DNA complementario al molde que trae con ella. Lo que ocurre es que al final, esto puede suceder en varios ciclos, esa colita que antes estaba formada por 2 repeticiones T2G4, T2G4, ahora va a estar formada por decenas de repeticiones o cientos de repeticiones. O sea que se alargó una hebra. La hebra alargada obviamente va a ser la pista de aterrizaje de la primasa, que cuanto más lejos se ubique, luego la DNA polimerasa fabricará un fragmento más largo y eso terminará alargando el DNA del telómero. Uno podría pensar, pero ¿cómo? Si al final la primasa fabrica un primer más lejos, ¿no termina cortándose? Y no, porque si ese primer es degradado más lejos y viene una molécula de telomerasa y sigue alargando la hebra de DNA molde, bueno, finalmente vamos a seguir alargando los telómeros y rellenándolos. Para terminar con el tema de telomerasa, vamos a ver cuáles son sus consecuencias biológicas. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué células en un organismo tienen una alta actividad de telomerasa? Bueno, la respuesta es, todas las células que se dividen activamente por mitosis tienen una
alta actividad de telomerasa, porque la mitosis es precedida por la duplicación del DNA. Y entonces es bueno que tengan una alta actividad de telomerasa, porque entonces cada duplicación que precede a cada mitosis de unas células que se están dividiendo activamente no provoca el acortamiento de los telómeros. ¿Y qué células se dividen activamente? En un individuo normal, en un animal normal, en una planta normal, los meristemas se dividen activamente. En un individuo normal, fundamentalmente las células del embrión, que son células normales que se están dividiendo activamente. Y en el adulto hay ciertos tejidos que tienen activa división celular, como por ejemplo la médula ósea, que es el tejido hematopoyético del adulto, donde se fabrican por división celular los elementos figurados de la sangre, es decir, las células de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pero también en el adulto hay otros tejidos que se dividen, como por ejemplo las células de la piel o las células del epitelio intestinal. En fin, hay diversos tejidos del adulto donde hay división celular, la mayor parte de ellos no la hay o hay muy poca. Pero bueno, eso en las células normales. Pero hay otro tipo de células que también tienen una actividad de telomerasa muy alta. ¿Cuáles son? Son las células cancerosas. Porque las células cancerosas se están dividiendo por mitosis constantemente e incluso no paran de dividirse, sino que a veces se van de los tumores originales, viajan por el cuerpo, establecen nuevos tumores en otros tejidos que antes no estaban, o sea, hacen metástasis, se siguen dividiendo y siguen formando tumores. Por lo tanto, la activa división celular necesita en las células tumorales que la telomerasa esté muy activa. La actividad de telomerasa no es la causa de la malignidad de un tumor, pero es un prerequisito para que el tumor exista. Es decir, hace unos años en un trabajo muy bello en el que tomaron células normales y las hicieron expresar altísimas cantidades telomerasas. Las células se volvieron inmortales en el sentido de dividirse constantemente, pero no necesariamente se volvieron tumorales. ¿Por qué? Porque mantuvieron su normalidad, no invadían otros tejidos, pero no se morían porque se acortaran sus telómeros. Entonces, podemos decir que una telomerasa activa es característica de células normales que se dividen y de células cancerosas, pero que la actividad alta de la telomerasa no es la causa del cáncer, sino que es un prerequisito para que el cáncer exista. Voy a comentar ahora el concepto del límite de Hayflick. El límite de Hayflick es, supongamos que un cultivo celular o que unas células se están dividiendo pero no tienen una actividad de telomerasa muy activa. Bueno, en cada ciclo de duplicación del DNA los telómeros se irán acortando, pero hay un momento, después de 40, 50 veces que las células se dividieron, en que las células dejan de dividirse porque los telómeros se acortaron tanto que comprometen la viabilidad de las células y hay una señal que las manda para que mueran. Y esa muerte celular programada se llama apoptosis. Por lo tanto, el límite de Hayflick es el número de divisiones celulares que es característico de cada tipo celular, a partir del cual la célula ya no puede seguir dividiéndose y muere por apoptosis. Ese límite de Hayflick, insisto, tiene que ver con el progresivo acortamiento de los telómeros. Uno puede pensar, pero ¿los telómeros no estaban hechos de una secuencia repetitiva que no codificaba nada? Sí. Y entonces el límite de Hayflick ocurrirá cuando el acortamiento fue tan grande que llegó a salirse de esa secuencia repetitiva y llegó a tocar genes que estaban adentro del cromosoma, a los cuales fueron destruidos por el acortamiento, entonces la célula muere. No, la respuesta es no. La muerte celular, la apoptosis, no se produce porque el acortamiento haya llegado tan profundamente que haya afectado genes vitales. La muerte se produce porque el acortamiento de los largos telómeros libera proteínas que estaban unidas a los telómeros y que mientras estuvieran unidas a ellos no eran tóxicas. En el momento en que los telómeros se acortan demasiado, esas proteínas no tienen a dónde unirse, quedan libres en el núcleo
y desencadenan mecanismos, por su toxicidad, de muerte celular programada o apoptosis. Por último, quiero referirme a ciertas afirmaciones que no siempre están justificadas. Es cierto que el acortamiento de telómeros es un hecho que ocurre durante la vida de las células y que cuanto más viejo es el organismo, sus telómeros son más cortos. Pero hay dos aspectos acá que quiero mencionar. El envejecimiento de un organismo está dado por múltiples factores y no exclusivamente por el acortamiento de sus telómeros. El envejecimiento tiene que ver con la acumulación de daños en el DNA y la acumulación de daños oxidativos en las proteínas, y no necesariamente con el acortamiento de los telómeros. Esta es la primera afirmación. La segunda afirmación tiene que ver con el hecho de que cuando se clonó a la oveja Dolly, como se partió por una transferencia nuclear de un núcleo que provenía de un tejido adulto de otra oveja, se supuso que ese núcleo que provenía del tejido adulto tenía los telómeros cortos, porque era una célula de un animal adulto, y que entonces el embrión que dio origen a la oveja Dolly nació, entre comillas, más viejo, porque los núcleos de sus células tenían telómeros más cortos. Esto no es estrictamente cierto, porque durante el desarrollo embrionario, durante las divisiones celulares que sufre todo cigoto para dar un embrión y luego un feto, la telomerasa se activa. Y a pesar de que el núcleo trasplantado en el experimento de clonación por transferencia nuclear de Dolly proviniera de un tejido donde ese núcleo tenía los telómeros más cortos, estos se alargaron durante el desarrollo embrionario de la nueva oveja clonada. Por lo tanto, Dolly no nació más vieja. Puede que durante su vida tuviera algún problema en el alargamiento de los telómeros por la telomerasa, pero no por un defecto de nacimiento que tenga que ver con el hecho de que el núcleo trasplantado proviniera de una oveja adulta. Por lo que tengo entendido, Dolly murió de las enfermedades que normalmente mueren las ovejas a cierta edad, y hay un cierto mito urbano sobre que la causa fundamental es que haya nacido más vieja porque proviene de un núcleo que supuestamente, por tener los telómeros más cortos, condicionó los años de vida de la oveja clonada. Vamos a ver ahora un método de laboratorio que es bastante conocido, que se llama reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, porque en inglés las siglas corresponden a Polymerase Chain Reaction. Insisto que es un método de laboratorio que no es un proceso que ocurra dentro de las células, sino que es una técnica que permite amplificar, o sea, obtener grandes cantidades de un segmento de DNA a partir de una mezcla compleja de secuencias de DNA. Ese segmento que uno amplifica como si fuera una fotocopiadora, de hecho se conoce esta técnica vulgarmente como la fotocopiadora de genes, permite entonces saber si una secuencia que se encuentra en una mezcla compleja está en poca cantidad, en gran cantidad o no está directamente. O sea, permite analizar la presencia y la cantidad de una cierta secuencia, de un cierto segmento de DNA en un genoma completo, en una mezcla completa. El método está basado en los conocimientos que adquirimos recientemente sobre cómo funciona la duplicación del DNA in vivo. Pero este método es un método in vitro que fue inventado por un bioquímico norteamericano que ya se murió, llamado Karim Mallis, y que por ese invento recibió el premio Nobel en 1993. El invento es de 1986-87, tuvo diversas modificaciones y ha revolucionado la capacidad de analizar el DNA tanto en los laboratorios de investigación básica como en la industria, en los laboratorios de diagnóstico, en la medicina forense y, como ustedes saben, es el que se usa hoy en día para detectar la presencia de coronavirus en los hisopados de
nasales o faringeos de los pacientes. Es un método que se realiza en todas partes del mundo, en los países de distinto nivel económico, en los laboratorios de todo el mundo. Hoy se usa la PCR como un método de rutina y vamos a ver en qué consiste. Miremos el dibujo de la izquierda, un DNA de cadena doble que puede ser muy largo, y en este caso hay una sola copia de ese DNA, pero que hay un segmento que está marcado en negro, que es la secuencia que se quiere amplificar, que se quiere copiar, que se quiere tener millones de copias de ella. Entonces lo que se hacen son ciclos en el laboratorio que consisten en distintos pasos. Vamos a ver el ciclo número 1 y el primer paso es la desnaturalización por calor de la muestra de DNA. Se calienta la muestra, que está en solución acuosa, a 95 grados centígrados, con lo cual se logra que todo el DNA se abra en sus dos hebras, o sea que se rompan todos los puentes de hidrógeno. En paralelo, se han mandado a fabricar primers hechos de DNA con una secuencia conocida y que tiene la particularidad de que uno de ellos, el rojo, se aparea con la secuencia que está en la hebra de la izquierda que se separó, y el otro se aparea en sentido opuesto, el verde, con la secuencia que está en la hebra de la derecha. Los primers son segmentos cortos de DNA que en el laboratorio usamos DNA y no RNA, que es lo que ocurre in vivo, porque el DNA es mucho más estable, no se degrada fácilmente y es más barato mandarlo a fabricar. De hecho, estos primers se mandan a fabricar porque uno conoce la secuencia que quiere amplificar. Y se mandan a fabricar a empresas que lo fabrican y lo mandan por correo. Y en general lo que uno hace es, por un email, mandarles la secuencia de cada uno de los dos primers que quiere usar para hacer una PCR, y una vez que uno le manda la secuencia, son primers en general de 20 nucleótidos de longitud cada uno, al cabo de unos días ellos mandan el material, es decir, la solución de millones de moléculas de cada uno de los primers. El segundo paso del ciclo 1 entonces es el apareamiento de los primers a sus hebras molde en el DNA de la muestra. Este apareamiento ocurre a una cierta temperatura que es más baja que la que se utilizó para la desnaturalización. Aquí pusimos 60 grados, pero que en realidad va a variar de acuerdo a la rigurosidad o a la secuencia de los primers respecto de donde deben aparearse. Una vez que están apareados, lo que se hace es agregar una DNA polimerasa y agregar los desoxinucleósidos trifosfato. Y en esas condiciones, a una cierta temperatura, los primers son utilizados y sirven para que se lance la síntesis de DNA por la DNA polimerasa copiando al molde. Ahí ven que el primer rojo permitió que la DNA polimerasa fabricara un segmento de DNA que comienza en el primer rojo y sigue de largo hasta que la enzima se cae. Y el primer verde permitió la síntesis del DNA verde que comienza en el primer verde y sigue hasta que la enzima se cae. Como el siguiente paso, el ciclo 2, va a implicar nuevamente un proceso de desnaturalización a alta temperatura, 95 grados, ni bien se inventó la PCR, los investigadores se dieron cuenta que lo mejor era utilizar una DNA polimerasa que viniera de un organismo que vive en aguas termales, y entonces aislaron la DNA polimerasa de un organismo llamado Thermus, con H, Thermus aquaticus, y la abreviatura de Thermus aquaticus es TAC, y por eso la DNA polimerasa que se usa es la TAC DNA polimerasa. ¿Por qué? Porque en el ciclo siguiente, si vamos a empezar por desnaturalizar a 95, cualquier otra DNA polimerasa se desnaturaliza como proteína y pierde su actividad. Pero como esta TAC DNA polimerasa resiste al calor, no la afecta en su actividad el próximo calentamiento a 95 grados. En contrapartida, como es una DNA polimerasa de un organismo termófilo, la temperatura óptima a la cual funciona es 72 grados, y eso lo ven
por lo cual la extensión, la síntesis de DNA se hace a 72 grados. Resumiendo, lo que uno hace es poner todos los ingredientes desde el principio. El DNA molde doble cadena, los primers de un lado y del otro, el rojo y el verde en exceso, la Taq DNA polimerasa también en exceso y los desoxirribonucleósidos trifosfato en exceso. Y entonces el ciclo consiste en una primera etapa de desnaturalización a 95 grados, luego un apareamiento de los primers por enfriamiento a 60 grados y finalmente subir la temperatura nuevamente a 72 grados para que la DNA polimerasa actúe en condiciones óptimas, fabricando las hebras complementarias al molde. El ciclo 2 comienza mostrando a la izquierda los productos del ciclo 1. Recordarán, son dos doble cadenas donde la DNA polimerasa siguió de largo. Entonces, al comienzo del ciclo 2 se vuelve a desnaturalizar a 95 grados. Ya vimos que esto no mata, entre comillas, a la DNA polimerasa. Tenemos 4 simples cadenas. Luego se enfría a 60 grados y se aparean los primers. Como están en exceso, van a aparearse primers a la vieja hebra de DNA negra, pero también a las nuevas. Y al subir la temperatura a 72, en presencia de la Taq DNA polimerasas y de los desoxirribonucleósidos trifosfato, vuelven a producirse síntesis de DNA a partir de cada primer. Como resultado, ahora tenemos 4 moléculas de DNA doble cadena, donde originalmente teníamos una al principio del ciclo 1. Igual ustedes ven que de estas 4 moléculas, si yo las numero de izquierda a derecha, la molécula 1, la 2, la 3 y la 4, solo en la molécula 2 hay una hebra que comienza en un primer verde y termina y no sigue de largo, y solo en la molécula 3 hay una hebra que comienza en un primer rojo y termina y no sigue de largo. Las otras tienen hebras que se hicieron y que siguieron de largo. Vamos ahora al siguiente ciclo, al ciclo 3. Empezamos a la izquierda arriba con los productos del ciclo 2, que son 4 moléculas de doble cadena. El primer paso del ciclo 3 es la desnaturalización nuevamente a 95 grados. La enzima Taq DNA polimerasa no se inactiva. Y ahora tenemos 8 cadenas simples. De izquierda a derecha, la original, una roja larga, una verde corta, una roja larga, una roja corta, una verde larga, otra verde larga y la otra original complementaria. Cuando enfriamos a 60 grados, los primers que están en la sopa de la reacción en exceso se aparean a sus respectivos moldes. Y en el siguiente paso, la Taq DNA polimerasa y los desoxirribonucleósidos trifosfato a 72 grados extienden los primers. Como consecuencia de eso, vamos a tener 8 moléculas de cadena doble. Ahora, si yo miro las cadenas doble de izquierda a derecha, abajo en el medio, hay 2 que están marcadas con 2 flechas de color mostaza. Esas 2 cadenas dobles, fíjense bien, cada hebra es corta porque comienza en un primer y termina complementaria al otro primer. Es decir, que de las 8 moléculas doble cadena que tenemos en este ciclo 3, hay 2 dobles cadenas que están acotadas por los primers, están limitadas por los primers. Vamos ahora al ciclo 4 y comenzamos a la izquierda arriba por los productos del ciclo 3. Se hace la desnaturalización a 95 grados centígrados y ahora vamos a tener 16 moldes separados unos de otros. Como los primers están en exceso, se aparean los primers bajando la temperatura a 60 grados centígrados y ese es el esquema que tenemos en el dibujo de abajo al centro. Como no cabía en la misma diapositiva, vamos a ver cómo sigue la historia del ciclo 4 en la diapositiva siguiente. Continuamos con el ciclo 4 y mostramos arriba la parte final de la diapositiva anterior, donde se ven las 16 cadenas simples que se habían producido por el desapareamiento de la naturalización, cada una de ellas apareada a su correspondiente primer. Entonces, en el ciclo 4, también después del apareamiento vendrá la síntesis de DNA o extensión por la Taq DNA polimerasa
a 72 grados en presencia de los sustratos, que son los desoxirribonucleósidos trifosfato, y entonces se van a producir 16 dobles cadenas, como se ve abajo. Ahora, de estas 16 dobles cadenas, hay algunas que son las que están marcadas por la flecha color mostaza, en las cuales también, al igual que al final del ciclo 3, cada hebra inicia por un primer y termina por la secuencia complementaria al primer de la otra hebra. Es decir, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dobles cadenas acotadas por los primers. Nosotros no vamos a seguir viendo analíticamente los ciclos 5, 6 y así hasta el número 20 o 30, pero lo que surge de lo que vimos hasta ahora es que en cada ciclo la proporción de cadenas acotadas por los primers va a aumentar geométricamente, mientras que los productos lineales de la extensión van a aumentar solamente aritméticamente. Por lo tanto, al cabo de muchos ciclos, prácticamente la cantidad de productos lineales que se extienden más allá de la complementariedad del otro primer pasa a ser despreciable, y la mayor parte de lo que se produce son dobles cadenas acotadas por los dos primers. Bueno, si hiciéramos un ciclo 5, que no lo voy a ejemplificar con un dibujo, habría 3 pasos: desnaturalización a 95, apareamiento de los primers a 60 y extensión o síntesis de DNA a 72. Pero en realidad, cuando se hace una PCR, se hace un número muy grande de ciclos, que oscila entre 20 y 30 ciclos. Si acá hubiéramos hecho 30 ciclos, al final de la reacción habríamos obtenido mayormente lo que conocemos como el producto de PCR, o sea, miles de millones de moléculas de DNA de cadena doble, todas con la misma secuencia y acotadas por los dos primers. Esta gran cantidad de producto tiene un montón de usos, pero básicamente hay que entender que si, por ejemplo, uno fabrica primers para amplificar el DNA de un parásito que puede estar infectando o no a humanos, un parásito que podría ser, no sé, el Trypanosoma cruzi, un parásito que tiene DNA. Se fabrican los primers de secuencia conocida para amplificar un segmento de ese parásito. Si al cabo de 30 ciclos de la muestra de DNA que uno obtiene del paciente puede ver que hay suficiente producto de PCR, quiere decir que el paciente está infectado con el parásito. Pero si no ve nada de producto de PCR, quiere decir que no hubo amplificación porque el paciente no tenía DNA del parásito. Es decir, que la PCR tiene muchos usos, pero el uso del diagnóstico es un uso muy difundido en los laboratorios de análisis clínico de los hospitales, de los servicios de salud, etcétera, etcétera. Vamos a ver en la siguiente en qué aparato se realiza la reacción de PCR. A decir verdad, cuando Karin Mallis inventó la reacción en cadena de la polimerasa, la inventó usando como enzima a la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli purificada, comprada, obtenida de un proveedor. Ahora, ¿qué pasa? Como él tenía que calentar a 95 grados al comienzo de cada ciclo, cuando terminaba un ciclo con la DNA polimerasa de coli, cuya temperatura óptima de trabajo son 37 grados y que a 90 se inactiva irreversiblemente, antes de, cuando empezaba el segundo ciclo o el siguiente, calentaba a 95 para desnaturalizar el DNA, pero la enzima se inactivaba, entonces tenía que abrir el tubo o los tubos y agregar nueva enzima fresca a la temperatura en que los primers se aparean y a la temperatura en que la enzima trabaja, que era 37 grados. En conclusión, era un proceso poco práctico porque si tenía que hacer 30 ciclos, eso implicaba a 10 tubos o 20 tubos abrirlos después del paso de desnaturalización de cada ciclo y agregarle enzima fresca, porque la enzima que estaba del ciclo anterior ya se había inactivado por calor. Fue ahí que un colaborador se le ocurrió esto que ya mencionamos, que es utilizar una enzima termoestable proveniente de un organismo que vive en aguas termales
y que su temperatura óptima de trabajo es 72 grados y que a 95 no se inactiva. Bien, una vez que se descubrió el uso de la Taq-DNA polimerasa, el proceso pasó simplemente a poner todos los ingredientes en el tubo al principio del ciclo 1 y lo único que había que hacer era calentar a distintas temperaturas y enfriar por distintos tiempos de manera cíclica. Por eso se inventaron estos aparatos, como el que muestro en esta fotografía, que reciben el nombre de termocicladores o máquinas de PCR o en la Argentina de manera jerga PCReras. Son aparatos que mediante una central computarizada se los puede programar para calentar a 95 grados por, no sé, un minuto, luego enfriar a 60 grados por 3 minutos y luego volver a calentar a 72 grados por 2 o 3 minutos. Es decir, se puede programar la temperatura y el tiempo de cada uno de los pasos de cada ciclo y entonces lo único que hay que hacer es cargar los tubos con las mezclas correspondientes. Se pueden analizar distintas muestras en una misma corrida, poner la tapa que también es térmica y calienta los tubos y largar el programa que ya se sabe que funciona para 25 o 30 ciclos de una cierta PCR. Estos aparatos existen de diversos orígenes, distintas marcas y sus precios varían desde los $5.000 o $6.000 hasta los $40.000. Hay una variedad de la PCR que yo no voy a explicar en este curso, pero que seguramente lo van a ver en química biológica o en genética o en ingeniería genética, que es la llamada PCR en tiempo real, que básicamente lo que permite es seguir durante la reacción cómo va aumentando la cantidad de producto de PCR y como se puede ver la cinética de aumento, se puede calcular con exactitud cuánto molde había al principio. Pero bueno, olvidémonos por ahora de la PCR en tiempo real, que es la que se usa en particular para diagnosticar el SARS-CoV-2 o COVID-19, como tantas otras enfermedades, y simplemente concentrémonos en que la PCR común utiliza estos termocicladores para variar las temperaturas y los tiempos sin necesidad de abrir los tubos para reponer material que puede haberse inactivado. Entonces la clave de la PCR es que es una técnica muy sensible que puede detectar una secuencia hasta cuando hay una sola copia. Por ejemplo, se han hecho PCRs de DNA que está presente en un cromosoma de un único espermatozoide. Como el espermatozoide es haploide, tiene la mitad de los cromosomas y como tiene la mitad de los cromosomas, la secuencia de un gen está representada una sola vez. O sea que es tan sensible que se puede partir de muy pocas copias del fragmento que uno quiere amplificar en el material original. Por último, antes de pasar a una variante de la PCR, quisiera decir que la clave de la reacción de PCR es que trabajamos en exceso de primers, que los primers son sintéticos y fabricados conociendo la secuencia, porque si no, no se puede hacer PCR, en exceso de desoxinucleósidos trifosfato y con la enzima termoestable Taq-DNA polimerasa u otras DNA polimerasas de otros organismos termoestables que se han incorporado a la técnica más recientemente. Dado que se incorporan los primers al producto de PCR, ustedes han visto que el material del primer se aparea y se extiende y por lo tanto queda incorporado al producto, a medida que avanzan los ciclos, la concentración de primer libre va disminuyendo. Y si uno no pone un exceso muy grande de primer libre, puede ocurrir que en el ciclo 15, por ejemplo, todos los primers que había en solución estén incorporados al producto. ¿Qué pasa entonces si se agotan los primers libres? Y bueno, la reacción de PCR se frena, por más que yo siga haciendo ciclos, 16, 17, 18 hasta el 30, la cantidad de producto no va a aumentar porque en el ciclo 15 se agotaron los primers. Lo mismo ocurriría si se agotaran los desoxinucleósidos trifosfato. Si yo no pongo un exceso molar de desoxinucleósidos trifosfato, podría ocurrir que como se incorporan al producto de PCR, en el ciclo 18 se hayan agotado todos y entonces ya en el 19 no hay más producto, en el 20 tampoco, por más que siga haciendo ciclos hasta el 30. Por lo tanto, son condicionamientos que hay que tener en cuenta
que es necesario tener exceso de desoxinucleósidos trifosfato y exceso de primers, de manera de que eso no sea un factor limitante en la fabricación del producto de PCR. La PCR es un método que amplifica solamente DNA, porque usa una DNA polimerasa DNA dependiente. Por lo tanto, el molde a partir del cual los primers se aparean y se extienden tiene que ser de DNA, porque se usa una DNA polimerasa DNA dependiente, no se usa una transcriptasa reversa, sería imposible. Entonces, ¿qué pasa cuando la muestra original a analizar no es de DNA, sino de RNA, de ácido ribonucleico? Eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Si la muestra original es de RNA, hay que primeramente en el tubo de ensayo convertirla en DNA por acción de una enzima llamada transcriptasa reversa, que es una DNA polimerasa dependiente de RNA. Es decir, que ese RNA de la muestra podría ser el RNA del coronavirus, porque el coronavirus es un virus a RNA, debe ser incubado con un primer, que generalmente es de DNA in vitro, que permita a la transcriptasa reversa, el primer está dibujado aquí en verde, extender ese primer con un nuevo DNA que está dibujado en marrón, que sea complementario del RNA molde. O sea que lo que se hace es un DNA copia del RNA molde. Ese DNA copia, en inglés se llama copy DNA y la sigla es C minúscula DNA. En el siguiente paso, también en el laboratorio, hay que degradar al RNA molde. Eso es fácil de hacerlo. El RNA es una molécula muy inestable, se lo puede tratar con RNasa o simplemente el calentamiento a cierto pH lo degrada. En pH alcalino el RNA se degrada. Entonces, si se degrada el RNA molde, nos queda un cDNA de cadena simple al cual se apareará el otro primer, el primer rojo, y ahora sí, la DNA polimerasa que uno utilizó, que es la Taq-DNA polimerasa, va a poder extender ese primer rojo, en este caso de 5' a 3' sería de derecha a izquierda, fabricando el DNA complementario y ya teniendo allí un producto de PCR. Perdón, no es un producto, es una molécula que equivale a la cantidad de producto que queremos obtener, porque eso es una sola molécula doble cadena, y a partir de allí, simplemente haciendo sucesivos ciclos de desnaturalización, apareamiento de los primers y extensión por la Taq-DNA polimerasa, se obtienen miles de millones de copias y se obtiene el producto de PCR. O sea, en resumen, si la muestra biológica es una muestra de RNA, no puedo hacer PCR directamente. Debo primero convertir ese RNA mediante un primer y la transcriptasa reversa en una molécula de DNA complementaria o DNA copia o cDNA. Luego degrado al RNA molde y ese cDNA de simple cadena con el otro primer y la Taq polimerasa es convertido en doble cadena y esa es la semilla para que el resto de los ciclos de PCR puedan amplificar esa secuencia. Esto es lo que se conoce como RT-PCR, en inglés Reverse Transcriptase PCR. Y la RT-PCR es el método ideal cuando uno quiere amplificar secuencias de RNAs mensajeros, de RNAs ribosomales, de RNAs de transferencia, de microRNAs o de RNAs de virus, que el genoma es directamente RNA. Normalmente el tema PCR se ve cuando se dan las clases de ingeniería genética en un curso de introducción a la biología molecular y celular. No obstante, nosotros decidimos desde hace años darlo en este momento porque es cuando los alumnos tienen fresca las características de la duplicación del DNA, tal cual ocurre en bacterias o en células animales. Por lo tanto, el tema de los usos los va a acompañar a ustedes no solamente en esta materia, cuando vean un poco más de ingeniería genética y clonado molecular, sino fundamentalmente durante toda la carrera, porque la PCR se utiliza en todas las ramas de las ciencias biológicas experimentales, tanto en la ecología como en la biología molecular, obviamente he dicho, en la medicina.
Ahora voy a resumir algunas de las aplicaciones de la PCR. La primera dice diagnóstico de presencia de virus, bacterias o parásitos en fluidos de los putativos pacientes. Con esto quiero decir es que se puede detectar directamente el genoma del virus o el genoma de la bacteria o el genoma del parásito específicamente. Esto ha revolucionado las técnicas de diagnóstico en los últimos 30, 40 años porque antes o había que cultivar los virus, las bacterias o los parásitos, cosa que llevaba muchos días, o había que detectar la presencia de anticuerpos en el suero del paciente para saber si tenía anticuerpos contra un dado virus, una dada bacteria, un dado parásito. Lo que pasa es que detectar los anticuerpos cuando da positivo indica que la persona tuvo o tiene la infección, pero no puede distinguir entre las dos posibilidades. Entonces, el detectar directamente el genoma del patógeno permite saber, por ejemplo, en el caso del HIV, si la persona que tiene anticuerpos contra el virus de HIV todavía tiene virus de HIV en su sangre o ya no los tiene más. El segundo punto es diagnóstico de mutaciones que causan enfermedades hereditarias. Y esto es muy importante porque permite analizar a los padres, quizás que ya tuvieron un niño afectado y quieren saber si el próximo lo va a hacer o no. Y pueden también realizarse diagnóstico prenatal, o sea, en células del feto, que están tanto que se pueden acceder directamente por punción o que flotan las células del feto en la sangre de la madre y se las puede analizar. Se puede hacer un diagnóstico presintomático en niños o adultos que todavía no tienen los síntomas de la enfermedad y que el diagnóstico genético puede decir si los van a padecer o no. Y se puede hacer diagnóstico de portadores en los casos en que las enfermedades son autosómicas recesivas, por ejemplo, los padres van a ser heterocigotas y tienen un 25% de probabilidad de generar un niño enfermo homocigota, pero de todas maneras es importante saber si los hermanos que tienen un fenotipo normal son portadores o no van a transmitir la enfermedad. El tercer caso es la tipificación genética de tumores malignos para diseñar su mejor tratamiento. Hoy es posible conocer algunas mutaciones que son características de ciertos tumores, ya sea porque fueron heredadas por la línea germinal de los padres del paciente o porque se generaron durante la vida del paciente en el tejido tumoral y que conociendo esas mutaciones se puede saber qué drogas aplicar, qué quimioterapia realizar o qué inmunoterapia realizar o, lo más importante, cuál es el pronóstico de ese tumor y de ese paciente. El cuarto caso es muy importante porque la PCR se usa para determinar filiación y paternidad, es decir, para saber si una determinada persona está relacionada biológicamente con otra que puede ser su madre biológica, su padre biológica, sus hermanos biológicos o incluso sus abuelos biológicos. Esto tiene importancia en casos legales donde hay dudas sobre la paternidad o sobre la maternidad, porque hoy en día el hecho de que la mujer que da a luz un bebé no necesariamente es la madre biológica de ese bebé, porque puede haber sido un útero que fue cedido para implantar un cigoto proveniente del óvulo de otra mujer con el espermatozoide de un hombre. Entonces, la PCR se utiliza para determinar filiación y paternidad, pero también, y ha sido muy importante en la historia argentina, para identificar a los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, ya que no se posee el DNA de los padres porque los padres fueron secuestrados, fueron asesinados, muchas veces sus cuerpos fueron enterrados en tumbas NN o tirados al mar y por lo tanto solo se cuenta con el DNA de la abuela materna o del abuelo paterno o de los primos. Entonces, con esa información y haciendo PCR es posible establecer con un alto grado de certeza cuál es la familia biológica del hijo de desaparecidos. Por supuesto, quienes vean CSA saben que la PCR se utiliza en la medicina forense, ya que es posible determinar
la identidad de una muestra biológica con un sospechoso. Por ejemplo, si hubo una violación, haciendo PCR de ciertas regiones del genoma en el DNA del semen, es posible identificar con certeza cuál de los sospechosos es el responsable de esa violación. Lo mismo con manchas de sangre o con raíces de pelo. Es posible establecer por PCR con primers específicos la identidad de la muestra. En otro rubro se pueden identificar pedigrís de reproductores, en el caso de, por ejemplo, la venta de semen de caballos de carrera, para que el comprador tenga certeza y pueda hacer él mismo el test de que ese semen corresponde realmente al caballo que se dice que lo produjo, y así también se puede identificar ganado robado porque se conoce la secuencia de la raza particular que estaba en un terreno. Determinar contaminación de alimentos, por supuesto. Si hay una lata de una verdura que tiene una bacteria que es tóxica, en lugar de cultivar la bacteria, hoy en día se toma una muestra, se usan primers específicos y se amplifica un sector del genoma de la bacteria que no está obviamente en el genoma de la verdura, y por lo tanto se puede saber si está contaminado o no. También se pueden determinar predisposiciones genéticas a enfermedades que no lo son. Esto quiere decir que hay ciertas enfermedades que tienen un cierto componente genético minoritario, pero que están causadas por efectos ambientales. Pero bueno, de todas maneras, si uno determina ese componente genético, puede saber que la predisposición a padecer la enfermedad es un poco más alta que el resto de la población, y el médico puede seguir a ese paciente con mayor frecuencia y con mayor atención. Bueno, y por supuesto, todo el clonado de genes y la mutagénesis dirigida de genes se hace hoy en día por PCR, y también la nueva o no tan nueva disciplina de la epigenética, donde uno lo que observa es qué proteínas se pegan al DNA y a los genes y controlan su expresión. El pegado de esas proteínas hoy en día se estudia también por PCR de las secuencias de DNA a las cuales se pegan. En conclusión, las aplicaciones son múltiples. Me he quedado corto con esta lista. Simplemente quiero que sepan que es un método de primera línea en cualquier laboratorio de investigación. He dicho también que en ecología, cuando se quieren estudiar poblaciones naturales, se puede seguir a los individuos por sus polimorfismos genéticos a través de PCR. Quiero decir que hay dos problemas de la guía de seminarios que ejercitan el tema de PCR. Por lo tanto, es importante que cuando vayan a resolverlos hayan visto los conceptos de esta teórica y, por supuesto, consultado infinidad de páginas web o de Wikipedia en el cual se habla de este tema, que es un tema de suma importancia y suma actualidad. Nos despedimos hasta la próxima clase.